Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticias con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos están acompañando en una nueva oportunidad a través de Américas Noticia, en una edición especial, la número 616, y en la cual vamos a tener la oportunidad de compartir con un reconocido escritor y coach político colombiano, la segunda vez que nos acompaña en el programa, pues mi gran amigo Milton Valderrama, además una persona a quien valoro muchísimo, sobre todo por el aporte que ha dado a nuestra comunidad hispana, específicamente especialmente en la Florida Central a través de nuestro canal de televisión digital CNC Florida Central y también a través de su activismo ciudadano y político, sobre todo con la comunidad colombiana. Desde ya les quiero pedir dos cosas. La primera, para aquellos, por supuesto, que nos están acompañando a través de nuestra transmisión en vivo, a través de Facebook Live, que compartan esta transmisión para que todas las personas que les interese el tema puedan incorporarse y puedan, y aquí va la segunda petición, opinar, escribir, preguntar, debatir, todo lo que consideren en torno a la temática que vamos a estar discutiendo el día de hoy, que por supuesto inevitablemente va a incluir el tema Venezuela. Porque primero, Colombia y Venezuela son países hermanos, tienen una cultura y una historia común, y aparte de eso, lo que se vive hoy día en términos migratorios también afecta no solo la política electoral colombiana, sino el quehacer, el día a día en nuestra hermana Colombia. Hoy en Américas Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Bien, y bajo la lupa, tal como se los había prometido, y hoy arrancamos de una vez con contenido. Ya tenemos a Milton Valderrama. Milton, bienvenido a tu casa, encantado de tenerte de nuevo acompañándonos. Además, de estar aquí. En esta oportunidad también tenemos la ocasión de compartir con mucha gente que nos va a acompañar ya posteriormente a través de nuestro canal de YouTube. Excelente, así yo feliz que de estar aquí. Contento también de tenerte en casa. Voy a ajustar un poco acá los controles para que todos tengamos la oportunidad de escucharnos bien y de compartir. Viniste hace creo que un poco más de un mes, estuviste en el estudio, no recuerdo exactamente la fecha, ¿no? Creo que un mes o una semana más de un mes. Pero han pasado muchas cosas Dios de mío. Aquel entonces a este. Yo siempre digo que en el caso venezolano no nos da oportunidad para aburrirnos, pero es que en el caso colombiano tampoco. Decía Juan Gozaín, que te estaba hablando de él antes, un periodista muy reconocido en Colombia que yo seguía, decía, el problema de Colombia es que las noticias cambian en mediodía. Sin duda. Entonces se olvidan. Y por eso suceden tantas cosas y vuelve y se repite porque nos distraen la memoria, ¿no? Sin duda, hay una... fíjate que hablando de autores, hay uno que me encanta, siempre lo revisaba, que se apellida Al Rice, que él hablaba justamente de la saturación, sobresaturación, ya ni siquiera es saturación, sobresaturación informativa en términos de comunicación, lo que hacía inevitablemente que tanto los políticos como los expertos en mercadeo, digamos, manejaran la obligación de supersimplificar el mensaje, porque la mente también se supersimplifica ante tal realidad. Es decir, tomamos mucho de la superficie y muy poco del fondo. Pero eso puede ser un peligro. En el caso de Colombia, de cara al tema electoral, ¿eso en efecto constituye un peligro? El titular siempre es un peligro. El titular siempre es llamar la atención. Tenemos que enfocarnos en el contenido. Lo mismo pasa con los candidatos políticos. El titular, el que es, el que recomienda, el que sigue, el sucesor. No, vamos al contenido. Lo hablábamos la vez pasada en el show. Yo creo que la tarea, la obligación de cada elector, no solo de Colombia, sino de cada país, es investigar a fondo el candidato, y si a usted le gusta ese candidato, sea por su criterio y su investigación que hizo, no porque es familiar o porque lo recomendó X persona o porque representa tal partido político, porque tampoco los candidatos son muy llevados al partido político, cada uno por eso tiene su agenda para poder gobernar. Entonces yo creo que el titular siempre es un peligro, tenemos que ir al contenido. Sí, pero entiendo y comparto completamente el tema, ¿no? Pero tu postura, pero yo creo que el voto visceral siempre ha estado muy presente, y sobre todo en países como los nuestros, y lo estamos viendo en la práctica. No quiero que entremos a revisar números aún, ¿no? Sí. Pero lo estamos viendo en la práctica en Colombia, lo hemos visto en Argentina, en Brasil, en Venezuela, el voto visceral, y no sé si es la manera correcta de nombrarlo, pero, y no sé si ustedes están de acuerdo o no con lo que estamos diciendo, pero ha estado allí. ¿Qué ha hecho que la razón
en muchos de los casos sea limitada, sea pisada por esas emociones que levantan estos candidatos, en el caso de América Latina, por ejemplo. Las emociones juegan un papel muy importante y el candidato tiene que saber manejarlas. De hecho, las sabe manejar, por eso tiene un equipo de personas trabajando detrás de él para controlar lo que son las comunicaciones, ver qué palabras usar, cómo llegarle al público que quiere llegarle, por medio de qué camino y obviamente cubriéndole las falencias. ¿Qué es la batuta ahora de los pueblos latinoamericanos y por qué han llegado los de izquierda al poder? Porque el speech de ellos, el discurso de ellos, es de que si llevamos tantos años controlados por los mismos capitalistas, entre comillas, y los mismos partidos tradicionales, las mismas familias y apellidos, y esto no cambia y sigue lo mismo, y sigue el desempleo, y sigue la deuda externa, y sigue la violencia, ¿por qué no me das la oportunidad a mí que te estoy ofreciendo un cambio? Y eso es como juegan con las emociones. Y obviamente juegan con las emociones del más necesitado, que siempre es el que la lleva. Es el que paga más impuestos, el que no tiene para trabajar, el que no tiene para el mercado, el que el salario no le alcanza, el que el colegio es carísimo y no le puede dar una buena educación al hijo. Con esas emociones juegan y por eso van ganando. Claro, y aquí lo triste es que termina siendo el tema político, la carrera política, un show como el business, el show business que uno está acostumbrado en Hollywood, etcétera. Y es muy triste porque finalmente terminan vendiendo expertos en el tema de las campañas políticas, terminan vendiendo candidatos que no lo son, que no son tal cosa, aunque normalmente en términos publicitarios, y me disculpa que esté tan pegado con el tema de la publicidad, pero al fin y al cabo la política de alguna manera se sirve de las técnicas publicitarias. Y siempre lo decía, es que no tiene de sentido, no sirve para nada uno lanzar una campaña para que luego el producto no represente lo que es. El problema es que en este caso ese producto ya tiene una cartilla para poder durar cierta cantidad de tiempo en el poder. Y me hace recordar, ustedes no sé, creo que alguna vez, creo que nunca se los dije, y nunca se los dije porque no me ha tocado hablar de este tema que inevitablemente nos metimos, no pensé que íbamos a orientarnos por esta vía. Me tocó dar 10 años de publicidad y comunicaciones publicitarias en la Universidad Católica en Venezuela. Esta fue básicamente mi materia, mi área de experticia en Venezuela. Y hablando del tema político, en Argentina, cuando Carlos Menem, él contrató a dos gurús publicitarios. Uno era Carlos Agulla y Roberto Bachetti. Carlos Agulla era básicamente como el JJ Rendón de Venezuela, que ha estado en Colombia, ha estado en Brasil, que son personas que tienen el timing político para construir los mensajes. Bueno, cuento corto, la competencia a Carlos Menem cuando se lanzó a presidente era tan fuerte, eso sí, la mano del publicista Carlos Agulla se dejó ver tanto, que eso fue un error del publicista, que el eslogan que le pusieron al candidato era: Carlos Menem, por favor, tenga menos agulla y más agallas. Oh, mira eso. Fíjate lo que ocurre cuando la maquinaria que está detrás del candidato es tan fuerte que te lleva a ese tipo de expresiones. Ahora, pero ocurre algo. Y quiero saludar para de una vez invitarlos a incorporarse. Arsenia Prieto está con nosotros, Arkelin Trujillo, también Elías Prato, Berta también nos acompaña, Charlie Stanford desde Barbados presente, Elena, mi queridísima Elena Madame nos está acompañando también como siempre, Mónica Salazar desde Paraguay, te envía saludos, que Dios bendiga a Colombia y a Venezuela. Amén, ruego a Dios que no gane la izquierda, sería nefasto para Colombia y para otros países también. Lina dice, buenos saludos a Vladimir y Milton. Lina Escobar, concuerdo contigo, Vladimir, sobre el voto visceral en Colombia y en nuestros países latinoamericanos, por eso el populismo sigue ganando. La gente no ha entendido que no hay nada gratis, venden su libertad por un tamal o por la promesa de que le van a quitar a los ricos para darles a los pobres, el vacío discurso de siempre. Fíjate que me hace recordar, Raiber también nos saluda desde Venezuela, Alicia Guíñez, a todos invitados a opinar. Me hace recordar un discurso de Marta Lucía Ramírez en, digamos, la que sería mi alma mater equivalente en Colombia, que es la Javeriana. El año pasado hubo un debate presidencial en la Javeriana. No sé si hubo más, pero al menos yo revisé uno. Y ella decía justamente que quería cambiarle la mentalidad al colombiano, y tú me dirás si ella está equivocado o no, porque
ella decía que de 2 elementos, no recuerdo el segundo, uno fue el que me marcó, 2 cosas que espera el colombiano cuando crece. Una de ellas es ganarse algo así como el loto. Sí. Y ella dice, aquí nada es de gratis. Y coincide con lo que dice Lina. Aquí nada es gratis, señor. Usted se tiene que levantar en la mañana, lavarse su cara, arreglarse y salir. Es la herencia que ha dejado el narcotráfico, el facilismo. Crecemos, el colombiano crece y ahora ha aumentado porque el narcotráfico ha aumentado otra vez. Crece viendo que para usted tener dinero, para usted andar en los mejores carros, para tener éxito, entre comillas, usted no tiene que estudiar ni matarse trabajando. Usted se va a hacer cosas ilegales y lo va a conseguir, porque es el ejemplo que da. Esa es la herencia que deja el narcotráfico y es la herencia que nos dejó en Colombia desde la era de Escobar. Estamos hablando desde los 80 hasta ahora. ¿Y esa incidencia fue tan fuerte como para marcar el destino del país? Totalmente fuerte, porque fue mucho, era mucha la gente. Ayer escuchaba una entrevista de Natalia París, que era una de las modelos más famosas en Colombia, hermosísima, que terminó casada con un narcotraficante, y ella decía lo mismo que estoy diciendo yo. O sea, el problema es que en Medellín en los 80 ya era un adolescente. Era el sueño ya. Y ser traqueto era normal. Sí. O sea, ellos estaban metidos en la sociedad. Sí. Y todavía la sociedad colombiana maneja una falsa economía que es la del narcotráfico. Sí. Porque eso es plata en efectivo rodando. Claro. Usted va a Colombia y es imposible ver que un salario mínimo sean unos 700 y algo mil de pesos, que son como $350 al mes. Y usted ve carros de más de 100 millones de pesos como si lo regalaran, hermano. Sí. Eso no es normal, es una economía falsa. Y eso es lo que deja el narcotráfico. Y el colombiano lo que quiere es eso. ¿Cómo llego fácilmente a hacerme rico de la noche a la mañana? No por un proceso. ¿Cómo llego a ser famoso de la noche a la mañana? Fíjate qué interesante lo que comentas. Tampoco lo había analizado. Hoy me has puesto a pensar. Desde apenas arrancamos con el programa, ¿no? Y espera que escuches el audio. Seguro que sí. Y tendremos que entonces sacar una tercera edición del programa. Tengo un buen amigo que, por cierto, y vive en Medellín. No voy a decir su nombre porque además lo aprecio muchísimo. Y él me cuenta que cuando él era adolescente, su sueño era convertirse en Pablo Escobar. Bueno, porque era el ejemplo. Y me lo dice en serio. No, seguro. Yo crecí en La Mata, en el epicentro del Cartel del Norte del Valle. Y no había otra opción. Pero ya va. Es que me lo estás diciendo tú que eres colombiano y que creciste allí. Yo te estoy hablando de una persona que vivió y creció toda su vida en Venezuela. Ahora apenas tiene 2 años viviendo en Medellín. Pero él me cuenta que lo que veía, la opulencia, el poder, él me hablaba de todo. Yo no sé, claro, sus familiares son colombianos y tuvo mucho contacto. Obviamente eso determinó. Sí. Pero ahora entender que de pronto no fue un caso tan aislado como lo pensé yo, de cara a lo que tú me estás comentando. Es decir, era una forma de vida. Y sigue siendo una forma de vida. Sigue siendo una forma de vida. Yo lo diría vulgarmente, es una profesión más en Colombia. Imagínate. Sí, ser narcotraficante totalmente. Y además súper rentable. Y ese es el gran reto de cara a la desmovilización guerrillera. Porque ¿cómo haces tú para cambiar la mentalidad incluso al que cultiva la tierra? O sea, no estoy hablando del narcotraficante. Ese señor que está allí echando pico y pala. Claro. ¿Cómo haces para hacerlo? Es imposible que cultivando tomates, rosas o cualquier otra cosa, este señor obtenga la misma cantidad. Es muy complejo. Es decir, es un problema tan denso y tan complejo que no pareciera tener solución. Y de pronto sí, de pronto hay ganas de hacerlo, pero si el Estado no les brinda la seguridad para ellos hacer esos cambios, pues no los van a poder hacer. Claro. Porque en la mitad del monte no llega tampoco las Fuerzas Armadas, porque está todavía controlado por esta gente. De hecho, eso vamos a hablar. Todavía controlado por narcotraficantes y por grupos armados. ¿Qué tal los desmovilizados que no se desmovilizaron o que lo hicieron y que volvieron al monte porque no hay oportunidad? Correcto, muy bien. Bueno, incorporo nuevos comentarios. Por ahí nos saluda Raquel desde Australia, Zuli Quiñones también desde California. Te envía saludos. Raquel dice, la herencia que han dejado y siguen dejando, el llamado facilitismo. Elena nos dice, lo de ganar dinero fácil se ha expandido por el mundo, porque acá en Guadalupe, que es una colonia francesa, los jóvenes están metidos de lleno a eso, y el ejemplo lo tengo muy de cerca, nos lo dice Elena. Ahora justamente estás hablando de pues una realidad, y la realidad es que la guerrilla, el narcotráfico, el mercado de la droga sigue vigente, y yo me pregunto, no sé si me equivoque, pero este programa no va a ser imparcial el día de hoy.
¿Y por qué no va a ser imparcial? Tuve la oportunidad, y te lo comenté en aquel programa, de conocer la gestión de Uribe. Sí. Estuve ya en el 2008, luego en el 2011, y conocí de cerca lo que se estaba haciendo, la política de mano dura, que fue tan aplaudida dentro y fuera. Total. Yo creo que una de las pocas críticas fue aquella Operación Libertad, en la cual colocaron estos helicópteros y los rotularon con la Cruz Roja. Sí. Es la única crítica que al menos llegó a mí como extranjero, no como colombiano. Sí. Ahora, la economía colombiana creció de una manera vertiginosa, se estabilizó en términos políticos, se reinstitucionalizó el país. Ojo, tú me puedes refutar todo lo que te estoy diciendo, lo veo como extranjero. No. Los índices de popularidad eran enormes, tanto así que llega Santos con ese trampolín, con ese rompehielos que se llamó. Y digo se llamó, no se llama ya, porque ahora además ni siquiera se habla de uribismo, sino furibismo. Sí, entonces, claro, uno dice, ¿y qué pasó aquí? Y no solo qué pasó aquí, sino que, por ejemplo, vemos el caso del ELN, otra guerrilla que pretende conseguir las mismas prebendas que consiguió la FARC, por refilón, por retruque, por como usted lo quiera decir en términos coloquiales. Es decir, muchas personas siguen insistiendo que ese acuerdo de paz fue un timo a los colombianos. Número 2, tanto así que el ELN procura perseguir esa opción, pero mientras la persigue, el ELN nos sigue matando colombianos. Es que eso es lo que no cuadra. Eso es lo que no cuadra. Si usted va a hablar de paz, usted tiene que hacer paz. ¿Cómo es posible que el ELN la semana pasada manda un anuncio de que va a hacer un paro armado? Así es. O sea, ¿con qué cara un grupo armado al margen de la ley le dice al gobierno y a los colombianos de que no salgan porque ellos van a actuar? Y lo han hecho en concreto, y tienes las víctimas, sobre todo policiales. Pero ya va. Por otro lado, tú tienes una FARC que tiene, un líder recibiendo huevos, tomates y todo lo demás, pero mientras que se quejan por la violencia del pueblo colombiano, algo que pareciera que se les olvidó, una amnesia selectiva de su propia vida y gestión, mientras ocurre eso, las células de la FARC, que yo ahora te voy a una pregunta difícil que quiero que me la contestes, están actuando no solo dentro de Colombia. Ahí tienes el atentado que se lanzaron al norte de Ecuador, si mal no recuerdo, en la provincia de Esmeraldas, en la población de San Lorenzo, donde atacaron un cuartel de policía. Originalmente se había hablado que era el narcotráfico. Son lo mismo. Es la misma cosa, claro. Pero que finalmente, con investigación en conjunto entre Ecuador, Colombia y Estados Unidos, dijeron, no señores, esto es una célula de la FARC. ¿Esta gente realmente se desmovilizó o crees que puede haber algo de estrategia para seguir manteniendo el poder militar, narcotraficante en Colombia? Es una misma cúpula de narcotráfico. El cabecilla cae y deja a los herederos. Eso no se va a acabar porque ese negocio no lo van a acabar. No hay nada más rentable que eso. Eso es imposible. Decía Pablo Escobar, lo que le da rabia a Estados Unidos el narcotráfico es que nosotros nos traigamos la plata, pero ellos mismos se lucran. ¿Dónde están los mafiosos de Estados Unidos? La droga llega acá, alguien la tiene que comprar y repartirla. Alguien lo tiene que hacer, pero eso nunca sale. Incluso material para procesar esa droga sale de Estados Unidos. ¿Tú crees que la falsa economía de Miami es qué? Claro. Eso es un lavadero grandísimo que hay. Entonces se desmoviliza la parodia, obviamente. La cúpula alta es la que está con los beneficios de la movilización, porque a la final el combatiente, el raso, ¿qué le está tocando volver a hacer? Irse otra vez para el monte y coger fusiles. Claro. El ELN está feliz reclutándolos porque no les da la plata y no saben hacer nada más. Es gente que reclutan desde niños y les enseñan solo a andar con un fusil en el monte y a combatir en pro de o en defensa de lo que le lavan el cerebro. Y sales toda la comunidad normal, ¿quién va a emplear un desmovilizado de esos? Primero que todo. Segundo, lo que les están dando de dinero, que son 5 millones por no recuerdo cuántos meses, y después les iban a dar como 2 salarios mínimos, sí, pero esa gente no ganaba solo eso. Claro. Esa gente, si de pronto ganaba eso, que es un buen salario, ellos necesitaban gastar un peso de eso, la familia era la que se daba con ellos, así que ellos vivían bien. Y como no conocen nada más que el monte y que secuestrar y extorsionar y hacer guerra, tienen que volver a lo mismo porque no saben hacer nada más. Ellos no saben pararse en un computador, contestar un teléfono en un servicio al cliente, no lo saben hacer. Eso es lo que tenemos que entender también, de que tampoco es que, no, es que el proceso no funcionó. Sí, no está funcionando, pero yo creo que esta es mal dirigido, mal enfocado. ¿Y cuál sería el enfoque que le darías? El enfoque al proceso de paz, primero que tiene que pasar por la justicia. Es lo primero. El descaro que hizo en la concreto, FARC, ¿qué sería pasar por la justicia? Deberían estar se las fueron cabecillas. se creó o se quería crear las JEP, que yo no sé por qué Sí. no está funcionando. Sí. Pero tienen que ir a eso.
no pudieron haber permitido una candidatura de Timochenko sin haber pasado por la justicia, porque ahí entonces no hay un proceso de paz. El proceso tiene que ir por sus fuentes, por sus pasos, y el paso es que cada uno responda por sus actos. Claro. Y ellos no lo han hecho. Ellos no pueden mentir nomás y engañarnos y decir que entregaron todo el dinero. ¿De qué están haciendo la campaña? ¿Has tenido oportunidad de ver las declaraciones de ahora este partido político Fuerza Alternativa del Común, de los dirigentes? ¿Has visto las declaraciones? Sí las veo. ¿Viste la última en la que suspenden la campaña? Es una burla porque tú cosechas lo que cultivas. Tú llevas más de 30 años haciendo terrorismo en un país. Estamos hablando de unas 3 generaciones de un país. ¿Y qué espera que el pueblo te reciba con flores y te diga gracias? Eso no es así. Son unos sinvergüenzas. Es una burla que sin terminar el proceso determinado de paz estén ahora corriendo para la presidencia. Eso es una burla. Y tengan los curules ya listos en el Congreso. Las curules eran de proceso, tocó, como quien dice uno tocó. Sí. Pero es una burla de frente. Primero, seguir con el mismo nombre. Segundo, el día del lanzamiento, reflejar eso en la catedral en Bogotá. Sí. Como decir, la iglesia nos apoya, Dios nos apoya. Que esa es la doble intención de ellos. Y tercero, salir de una vez a una candidatura. Y lo peor ahora, entonces los pájaros tirándole las escopetas. Ahora le debemos nosotros a ellos la pleitesía. Así es. De hecho, fíjate que me hace recordar cuando tantos periodistas les preguntaban si tenían que pedir perdón. Y ninguno de ellos dijo que sí. No, y no lo van a hacer. Porque es que sienten que no, bueno, yo no sé qué sentirán, es un misterio, ¿no? Y son tan descarados que dicen entonces que no los están, que el Estado no los protege. Pero usted que les están matando a su guerrillero, va 30 y tantos, sí. A Vargas Lleras lo han cogido en la calle y le han tirado cosas, le han mentado la madre 1000 veces, lo mismo Uribe, a todos los candidatos. Cuando usted está haciendo política en un país democrático, usted tiene que atenerse a eso. Y más como los nuestros, porque por supuesto. Gente que no le gusta. Sí. Y que no le gusta se lo recriminan en la cara y se lo dicen. Sin duda alguna, de acuerdo. Continúo por acá. Bueno, justamente Lina nos dice que el acuerdo es un engaño. Alfredo Guillén nos dice definitivamente que tiene que pagar por sus crímenes. Lina también, las FARC no se han desmovilizado. Son disidencias estratégicas y le han vendido la franquicia al ELN, parte de lo que estás comentando. Así que quedaron con el brazo armado, la facción política legalizada por este nefasto acuerdo de paz y el narcotráfico. Bueno, por ahí Aurora Elena nos dice justamente que está totalmente de acuerdo contigo y dice que esto no se acabará nunca. Yo quiero creer que se pueda acabar. ¿Crees que en algún momento Colombia pueda salir del narcotráfico como forma económica y social de vida? ¿Crees que sí se puede? O cerramos la Santa María y seguimos entonces a brazos caídos. Esto no es de facilismo. Esto es de comenzar. Claro, esto no es primero corto plazo para nada. Comenzar nosotros, nosotros, quitarnos esa idea del facilismo. Porque nosotros como colombianos también, y todos lo saben, nos gusta lo fácil. Estamos pendientes cómo tomar el atajo, cómo evadir los impuestos, cómo no pagar cosas. Sí. Pero el mero hecho, por ejemplo, de que si a alguien se le cae la billetera y usted vaya y se la devuelva, empieza el cambio. Pero uno no lo hace. Uno mira primero si tiene plata, la saca y después bota la billetera. Sí. Porque así esa es la malicia indígena que tenemos nosotros. Desde ahí comienza todo. Si empezamos a hacer esos cambios, va a empezar a verse. Y te lo dije en el show pasado. De pronto tú y yo no vamos a ver los cambios y los resultados. Pero vamos a empezar a sembrar una semilla que puede venir en 30, 40, 50, 60 años. El problema ahora y la responsabilidad que tenemos nosotros es, por ejemplo, en Colombia, que se aproximan las elecciones, vuelvo y digo, estudie y analice el candidato. Yo creo que todos los uribistas aprendieron la lección muy bien eligiendo a Santos, porque todos dicen, lo elegimos por Uribe. No, por culpa suya que usted no supo votar. Claro. Porque su responsabilidad fue estudiar el candidato. Usted no se imagina, Vladimir. Yo tuve problemas con amigos que me dejaron de hablar porque me decían que yo, ¿por qué no votaba por Santos? Es decir, porque es que Santos, es que él es Uribe. Y yo, no, y yo tampoco soy uribista. Mi voto yo soy muy independiente. Soy muy independiente. No me importa si es rojo, verde, blanco o amarillo. Si esa persona, su plan y lo que ha hecho por el país y por la comunidad viene con un recorrido, ahí va a contar mi voto. Pero tampoco venga a prometerme cosas cuando usted no ha hecho nada. Claro. Porque no es así. Excelente. Fíjate, Milton, nos toca hacer la primera pausa. Ustedes, gracias, que están súper activos dándonos sus opiniones. Vamos a hacer este primer corte y al regresar vamos a leer todos los comentarios. Y quiero preguntarte, vamos a dejarlo fuera del aire,
¿por qué en aquella oportunidad lograste identificar que Santos no vendría con la línea Uribe? Y te lo dejo al aire porque en el caso de Ecuador pasó algo similar con Lenín Moreno y con Rafael Correa. Lenín Moreno vino el portaaviones de Correa, gana y diametralmente cambió a tal punto que hoy día es su principal enemigo político. Muy similar a lo que ocurrió con Santos y con Uribe, digamos, en términos particularmente, digamos, guardando la distancia. Pero bueno, de eso nos vas a hablar al regreso de la pausa. Les recuerdo, estamos con Milton Valderrama, coach político que se ubique, pues, que reside acá en la Florida Central y escritor colombiano que nos acompaña analizando toda la situación que se presenta de cara a las elecciones presidenciales, también al Congreso, que nos toca hablar de eso en la próxima parte. Y también vamos a comenzar a tocar el punto de cómo está la izquierda, cómo está la derecha, cómo está el centro de cara a estas elecciones y en el marco también de esta crisis migratoria y de la guerrilla también que se mantiene presente en Colombia. Así que no se vayan, que ya regresamos. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y ya estamos en la segunda parte del programa, segunda parte en la cual tenemos la oportunidad de compartir con muchísima gente querida que nos acompaña a través de nuestros distintos medios de comunicación internacionales, comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas en Venezuela, también a través de Musical FM en Ciudad Guayana. En los Estados Unidos vamos al aire a través de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas, también con nuestro equipazo, nuestro canal de televisión digital CNC Florida Central, y en el viejo continente también enviamos un inmenso abrazo a nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Bien, y continuamos, por supuesto, analizando, espero que la voz no se me vaya, está amagando, ¿no?, para irse. Afortunadamente hoy este es el último programa de esta semana, no se me asusten, además voy a seguir atormentándolos hasta que la voz me dé durante, bueno, todas las transmisiones de América es Noticia, pero seguimos con Milton Valderrama, escritor, coach político colombiano, con quien estamos analizando este apasionante tema que tiene que ver con el proceso electoral colombiano, con la estructura social, económica, política colombiana que tanto nos llama la atención. Pero, Milton, con tu permiso, quiero leer los comentarios de muchísima gente que nos ha escrito. Por allí nos habíamos quedado con Lina. Elena dice justamente: me encanta la elocuencia, la claridad, la seguridad del conocimiento de tu invitado. Así que bueno, un mensaje para ti por parte de Elena Madame. Gracias a ti también por estar como siempre apoyándonos, Ulises. Y finalmente el criminal, hablando de Luis Ortega, dijo que Diosdado Cabello la presionó para meter preso a Leopoldo López, hablando de Venezuela. Un tema que, por cierto, vamos a estar tocando el lunes que viene. Pero solo te doy una pista, Zuli. No hay, siendo Luis Ortega Díaz, habiendo sido fiscal general de la República, jefe del Ministerio Público, aunque haya sido obligada a declarar hechos delictivos falsos en el caso de Leopoldo López para llevarlo tras las rejas, no se expía la culpa. Ella va a tener la responsabilidad de cara a las violaciones a derechos humanos. Ustedes lo saben, yo he sido muy claro en el caso de Luis Ortega Díaz. Y ustedes, a veces, incluso a mi productora no le gusta que lo diga con tanta fuerza. Pero ella va a tener que ser, sin duda alguna, juzgada por sus crímenes cometidos durante su periodo. Pero bueno, Lina nos dice: los que votamos por el no en el plebiscito y nos está dando la entrada para la bateada que tiene que ver con la pregunta que te voy a hacer, teníamos muy claro que ese es el fraude más grande que se le ha hecho a la historia del país. Germán Alberto Abreu, además un querido colega, bienvenido Germán. Germán nos acompaña desde Texas. Dice: he leído que la candidatura de Timo es una distracción porque el verdadero candidato de la FARC es Petro. Claro, porque Petro es un izquierdista radical totalmente, tiene su movimiento petrista y es muy fuerte. Es más, él está solo y puntea las encuestas. Ex M19 y además, pero pregunto, profundice un poco más en la pregunta de Germán, en todo caso la reitero. ¿Crees que en efecto hay una estrategia de la izquierda radical? Porque aquí lo que está pasando en Colombia
no sé si lo han notado, es que en Colombia hay 2 izquierdas y 2 derechas. Sí. Hay una derecha moderada, una derecha radical, una izquierda moderada y una izquierda radical. ¿Crees que en efecto centro, ¿no? haya... Sí, y por supuesto está el centro, correcto. Que ahora ya todos son de centro. Lo dejé por fuera, ¿no? Pero en efecto, a mi juicio, no sé si estás de acuerdo, creo que de la calle es el único que está por allí. Bueno, déjame salte un poquito más para acá y otro más para allá. Pero, ¿crees que en efecto puede haber una estrategia de fondo, un acuerdo de fondo entre la FARC y estos candidatos de la izquierda revolucionaria, radical? No solamente entre ellos. Yo siempre le he dicho a todo mundo que la idea que hacen estos políticos ahora es dividir el pueblo. Y a la final en 3 whisky solucionan ellos lo de ellos. Porque tú ves que siempre que hay candidaturas presidenciales, los opositores número 1 terminan con ministerios. Entonces es una jugarreta que hacen y es manipularnos a nosotros. Por eso insisto, tenemos que estudiar el candidato. Claro, pero una cosa son los acuerdos entre los candidatos y otra cosa es que la FARC esté manejando fachadas. Es que es mucho más preocupante, al menos para mí. Bueno, yo en lo personal no le daría la oportunidad a la izquierda. Claro. Porque el ejemplo viene replicando de país en país donde llegan. Yo no tomaría ese riesgo. Pero Milton, tú no lo tomarías. Pero los números de tus hermanos colombianos dicen algo totalmente distinto. Y eso es culpa también de los otros partidos políticos y los otros políticos, por lo que te digo, porque te escucha el discurso de Petro y es muy bueno, y lo pone usted a pensar, porque te están diciendo en contexto, todo el país está llevado, esto sigue así, las FARC están así, el narcotráfico creció todo, es la herencia de Uribe, la herencia de Uribe fue aquel, y aquel, y todo va por el mismo lado. ¿Por qué no me da la oportunidad y le hacemos un cambio? Y ese es el gran peligro. Sí, pero está bien, pero digamos que lo que está ocurriendo ahorita vuelvo, al menos desde mi ignorancia, yo no soy colombiano, lo que hago es analizar bajo la información que tengo, lo que está ocurriendo ahorita ahora en Colombia, a mi juicio, tiene que ver con una coyuntura específica en términos de la lucha armada versus la lucha política. Sí. Y si vamos a la experiencia, decíamos, bueno, lo que pasó con Uribe en su oportunidad, oye, dejó una Colombia distinta a la que Uribe tomó. Sí. Si vamos a ese caso, es el mismo cuento de la izquierda en Venezuela. Es que si el chavismo tuviese algo que mostrar, ganaría limpiamente, no habría nada que discutir. Claro. Pero en Colombia hay cómo mostrar, por ejemplo, los resultados que hubo durante Uribe. Sí. Y ahora estamos viendo un Iván Duque. Algunos dicen que tiene que ver mucho el candidato, Iván Duque, que muchos lo consideran como un hombre que aún no tiene la madurez necesaria para ser un político, para ocupar la Casa de Nariño. Pero más allá de ello, me pregunto, ok, está bien, hay un posible acuerdo, Uribe Pastrana, que pudieran montar a Marta Lucía, pero aún así están muy por debajo, la derecha está muy golpeada. Sí. Ahora me pregunto, ¿eso quiere decir que, por ejemplo, el acuerdo de paz entre la FARC y el gobierno de Santos se le atribuye a la derecha colombiana que ha gobernado el país durante, que será en total como 14 años, desde Uribe hasta Santos? Los procesos empezaron con Andrés Pastrana, la famosa por escena supuesto, de la silla vacía. Pero me refiero específicamente al acuerdo final, porque claro, Santos lo pone, finalmente por eso Uribe te digo, lo pero propone. Viene de Pastrana, claro, viene de los conservadores, totalmente viene de derecha, totalmente viene de derecha, de la izquierda no ha venido. De la izquierda no ha venido, siempre ha venido de derecha, ellos han querido hacerlo y lo lograron, con la mala suerte para unos que lo logró en el gobierno de Santos. De Santos, sí. Y se ganó su Nobel y guste la que no le ¿Cree guste. que ese Nobel debió habérselo llevado Santos? Yo le voy a decir usted una cosa, y la gente que me conoce lo sabe. Cuando empezó Juan Manuel Santos, yo se lo dije, él va a lograr la paz, pero no porque va a lograr la paz, porque ese tipo va detrás de un Nobel. Porque él es así, él es el egocéntrico, él es el hijo de papi y mami. ¿Cómo sabías que él no era? Porque que él no era ese reflejo Juan Manuel Santos siempre ha sido una persona que ha estado en el árbol que mejor sombra le dé. Él ha recorrido todos los partidos políticos. Y yo le tengo mucho miedo a las personas que alaban tanto al jefe. Cuando usted lo alaba y lo pone y esa lambonería no tiene nada bueno. Claro.
yo hago inteligencia emocional y uno aprende a ver eso cuando la gente habla de verdad de corazón o cuando la gente está utilizando las emociones de la gente para quedar bien. Eso fue lo que él hizo. Y yo trataba de decirle a la gente, pero la gente se cega. No, porque él dice, es que no es lo que él diga. Él no es Dios tampoco para saber si él va a cumplir o no va a cumplir. Entonces la lección ya está aprendida. Estudiemos porque hay un ramillete de candidatos que a mi parecer hay que escoger el menos peor. Que eso es lo peor que puede pasar en una democracia. El menos peor. Imagínate. Es el menos peor que tenemos que escoger. A ver, continúo incorporando, por ahí nos dice Alfredo Guillén, nos dice Rodrigo Londoño dijo que ellos no podían pedir perdón porque ellos no están arrepentidos. En efecto, ellos no le hicieron ningún daño a Colombia. No, porque ellos sí lo hacen, obviamente, pero en sus ideales, entre comillas, que no son ideales, porque ellos dejaron de ser guerrilla hace por lo menos 30 o 40 años. Para convertirse en cartel, sin duda, obvio. Totalmente, sino que ellos quieren... Tenemos que ver también que internacionalmente hay muchos países que los apoyan. Sí. Y les creen que ellos están en su conciencia. Entre ellos Noruega, por ejemplo, de allí el Nobel, porque el Nobel tiene mucho de la opinión de la izquierda desde Noruega. Exactamente. O sea que tampoco podemos ver que, porque es muy fácil hablar desde afuera, ¿no? El toro se ve muy fácil desde el burladero. Pero cuando entramos a la condición social que está ahora, lo que dejó el proceso de paz, ahora Colombia está vuelta a nada. Y eso, yo fui de los que voté por el sí. Porque yo creo, porque hay que dar la oportunidad. Porque yo creo que nadie quiere estar en guerra. Porque hablar de guerra con sangre ajena es muy rico, ¿cierto? Yo le di la oportunidad. No se hizo, no se logró. Bueno, pero ahí está. Que el que siga ahora haga cumplir el acuerdo. O modifique lo que tenga que modificar. Que haga lo que tenga que hacer. Pero esa también es la oportunidad de por ejemplo, traerle una esperanza a la gente. De decir, hay paz. Ahora, ¿qué pasa? Se crece el ELN también. Porque todo el mundo quiere relucir. Pero ya los otros no, y yo que se olvidaron de mí. No, vamos a poner bombas, vamos a atacar policías, vamos a hacer eso. Yo existo. Ahora, pero tú votaste por el sí, no me quiero enfrascar en ese punto. Lina, por ejemplo, que nos está acompañando, votó por el no, y un 63% de tus hermanos colombianos no votaron. Eran 297 páginas, lo dije ayer. Yo me leí unas cuantas, no llegué a las 297, pero sí me las leí casi todas. Tuve oportunidad de leer los puntos centrales y muchas personas manifiestan que ese 63% no fue a votar porque no conocía lo suficiente el acuerdo de paz. ¿Crees que esa es la realidad o qué está pasando en Colombia en términos electorales? Es alrededor del 60% la cantidad de abstinencia en Colombia para votar. En cualquier tipo de elección, en promedio. Y esos son los que leen solo el titular. Esos son. Entonces, pues Colombia seguirá errando en el camino. Pero cuando viene la selección Colombia a jugar, ahí sí todo el mundo está. Y todo el mundo no se lee el titular. Se lee todo minuto a minuto qué pasó. La gente no le gusta hablar de política, pero yo le digo a la gente, si a usted no le gusta hablar de política, está mal, porque es que la política maneja todo lo que está. Su trabajo, su salario, lo que usted come, la gasolina, todo es que hasta el juego de fútbol termina pasando por allí. Todo. Entonces hay que hablar de política, pero eduquémonos en política. No vamos con el titular, no peleemos, vamos a crear conciencia entre la gente y vamos a crear y a ver y a sacar esos líderes que de verdad están comprometidos con la comunidad. Vuelvo y digo, no le pregunte al candidato cuál es su estrategia, cuál es su plan de gobierno. Pregúntele y hágale el examen, ¿usted qué ha hecho? Claro, que lo respalda a él como individuo. Muy bien, Germán nos dice, Elena nos dice, mi humilde opinión, esa candidatura de Timochenko es para desviar la atención y que el pueblo no concientice el peligro que representa Petro. Germán nos dice, tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para que México y Colombia, muy buen punto que nos comenta Germán, para que México y Colombia comprenda el retroceso que representan AMLO, por supuesto, Manuel López Obrador y Gustavo Petro respectivamente, y es que es verdad, fíjense que ayer lo comentábamos, sí,
la izquierda en América Latina no solo tuvo un frenazo, sino un retroceso enorme, dramático. Sí. En Brasil, en Ecuador inclusive, en Argentina, ahora estamos viendo otra vez Chile, regresa Piñera, es decir, se ha visto ese retroceso, pero eso no significa que ha muerto y que está fuera. Ahora tenemos nuevamente en nuestro patio, en nuestra casa, con nuestros vecinos y dos países tan particularmente importantes para la región como Colombia y México, que se están orientando a la izquierda. Y otra vez voy al punto, Milton, yo no termino de entender por qué. Y explico, porque yo vengo de un país donde la crisis es el día a día. Tú seguramente me dirás, sí, pero es que en el mío también. Sí, pero en términos económicos, en términos de saneamiento político, Colombia se fue reinstitucionalizando. En el caso de México, México viene creciendo. Incluso este año creció más de 2.1% del PIB, aún así cuando tenía la amenaza de Donald Trump. Es decir, vienes con unos números concretos, vienes con unos avances concretos que al menos si fuese mi país, yo buscaría que se mantenga, si creo que ha beneficiado al país, claro, que se mantenga su orientación. Pero en el caso de México y en el caso de Colombia, sorprendentemente para los que no somos ni mexicanos ni colombianos, la cosa no está saliendo de esa manera. No. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Porque en efecto, la FARC, digamos, el gran contingente de la FARC se desmovilizó, es verdad. Hay 795 caletas, se calculan que al menos 2.000 guerrilleros están por allí en la calle, sigue el ELN, el narcotráfico continúa, eso lo entiendo, pero es parte de un proceso muy largo que no se resuelve con una firma. Entonces yo no termino de entender y muy probablemente no logres explicarlo porque es un tema tan denso, que se escapa incluso el de la razón. Es cuando me decían, es que Chávez cuando lo sacan del poder en el 2001 y regresa, ¿cómo dejaron que regresara? Sí, es la misma pregunta y tiene la misma respuesta. No hay explicación. O sea, no hay cómo hacerle entender a un hermano latinoamericano este tipo de situaciones. Entonces, me parece muy pertinente lo que nos comentas, hermana Alberto Abreu, sobre este tema. Porque es tan preocupante. De hecho, tenemos que buscarnos de pronto a un buen analista mexicano también para que comparta con nosotros. Hasta pudiéramos hacer una especie de debate hablando de Colombia, hablando de México, las comparaciones, la diferencia, porque México tiene narcotráfico, claro. México tiene el fenómeno de las bandas delincuenciales que gobiernan gran parte de México, las pandillas, los secuestros, las tratas de blancas, hay de todo, hay de todo en México. A ver. Bueno, fíjate que Zuli nos dice México huele a Venezuela. Por allí Andrés Betancourt nos dice el fenómeno del parricidio político en Colombia y Ecuador nos ha dado grandes sorpresas. El último caso mejor que el primero. Nos pregunta sobre el audio que teníamos fuera del aire. Sí, es 5 en fusión. Elena nos dice, el otro día vi una entrevista de Bailey al señor Duque, Iván Duque, que estuvo con Jaime Bailey. Y, Miami la semana pasada. Sí, me pareció estupendo. A menos que sea un actor nominado al Oscar. Nos lo comenta Elena Madán. Arsenio nos dice, nosotros caímos bien en eso de por no ir, justamente no oír los consejos de los cubanos. Y eso que uno vota por cualquier color, no debe ser pues para muestra un botón. Yo nunca más voto por esa gente ya que nos vendió a todos, así que la próxima por la derecha, nos los comenta Arsenia Prieto. Por supuesto, Arlena dice, lo de los chavistas arrepentidos es un verdadero asco, dan vergüenza. Hablando sobre el tema de Petro. Petro fue muy amigo de Chávez, me acuerdo de verlo siempre con él. Yo no creo en ese señor, etcétera. Lina nos dice, claro que sí hay estrategia entre Petro y la FARC, nos lo comenta Lina Escobar. Ellos son de la misma calaña. Alfredo Guillén, totalmente cierto. Qué preocupante esos candidatos de la izquierda, incluyendo a Piedad, que cada uno trae una desgracia tras de sí. Qué asco. Andrés Betancourt también dice, 2 izquierdas y 2 derechas. Colombia es un Spider-Man mutante de la política, nos lo dice Andrés Betancourt. En efecto, en Colombia se están viviendo 2 izquierdas y 2 derechas. Sí, total. La izquierda con centro, derecha con centro. Yo tengo por ahí unas anotaciones para que, además les cuento, la guerra de las encuestas se ha disparado en Colombia. Así como pasó aquí. ¿Recuerdas el cuento de Trump y de Hillary? Todos daban ganadora a Hillary y de pronto el batacazo. En el caso de Colombia, esta semana salió a finales de la semana pasada y corrió toda esta semana una encuesta falsa que daba
daba como ganador, o pues no como ganador, pero que punteaba en la opción electoral a Iván Duque. Fue desmentida esta encuesta y queremos compartir con ustedes dos, una de Polimétrica y una de Invamer. Son dos encuestadoras relativamente serias en Colombia. Ustedes saben que yo no creo mucho en encuestas. Dejé de creer en ellas en Venezuela, luego aquí en Estados Unidos. Bueno, yo llegué acá y dije, mi primer proceso electoral en Estados Unidos, me lo voy a vivir. Recuerdo las 3 de la mañana estaba sentado en este estudio, fuera del aire, viendo este monitor. Sí. Ustedes no lo pueden ver allí, pero yo tengo un gran monitor acá. Y tenía la oportunidad y veía, y yo, no puede ser, ganó Trump. Es que es imposible. Todas las encuestas, incluso mucho más temprano yo daba por ganadora Hillary Clinton. Claro. Bueno, en términos numéricos obtuvo mayor cantidad de votos, pero eso aquí no aplica de esa manera. Entonces, en Colombia esto es solo referencial. Tan así es la cosa que estas encuestadoras dicen, esto es una fotografía del momento. Pero el hecho es que en ambas, la izquierda moderada y la izquierda radical van punteando y con buena ventaja. Sí. Estamos hablando que está Sergio Fajardo, una izquierda mucho más moderada. Tú me corregirás, sí, me gustaría que nos dieras tu opinión de Sergio Fajardo. Y la izquierda radical, Gustavo Petro. En la de Polimétrica, Sergio Fajardo le aventaja a Petro por 3 puntos porcentuales. Se calcula 19 puntos contra 16 puntos. En la de Invamer, pues es todo lo contrario. Sube mucho más ambos. Uno, Petro por 23%, 23.4%. Y Sergio Fajardo por 21.6. Háblanos de Sergio Fajardo. ¿Cuál es tu opinión de él? Sergio Fajardo, lo que pasa es que tiene una coalición muy buena. Son el Partido Verde y el Polo Democrático. Dos partidos de izquierda. Antana está con él, por supuesto. Sí, claro, es su portaaviones, digamos. Antana Moku, sí. Perdón, del Partido Verde. Del Partido Verde, correcto. Está corriendo para congresista o para senado. Sí. Es un profesor matemático, es un intelectual, es una imagen muy fresca, no es de corbata, es el de jean, de camisa, el entregado al pueblo. Se lleva caminando Colombia desde hace más de un año, se lo ha recorrido, ha hecho una campaña de sudor de frente. Tiene muy buen discurso. Fue gobernador del departamento de Antioquia también. No es muy querido tampoco por los paisas, o sea que habrá que investigarlo, a ver qué pecados tiene. Pero es lo mismo, no nos vayamos al titular, vamos a estudiarlo antes de votar, qué es lo que él ha hecho de verdad y si nos convence o no nos convence. De estas encuestas yo te digo, ¿cuál haría el cambio más grande? La gente que no vota. El voto blanco. Hasta ahora 30%. Qué bueno ese punto, porque en ambos, tanto en Polimétrica como en Invamer, gana el voto blanco. Aparece el voto en blanco. 30% en promedio. Y ese voto en blanco, yo le pongo más de la mitad, va a ser un voto de última hora. ¿Y a dónde crees que pueda caer? Depende la segunda vuelta cómo se vaya. Porque a esto va a ir a 2 vueltas. No, definitivamente primera no va. Entonces claro. Ahí es donde vamos a ver quién se va a unir con quién de verdad estaba debajo de la mesa negociando con quién, porque ahí se van a unir para que salga uno. Definitivamente yo pienso que Fajardo pasa más fácil que Petro. ¿Por qué? Por la unión que hay entre toda la gente y la diferencia que hay de discurso. Petro es muy radical. ¿Crees que el tema venezolano va a ser determinante para Petro de cara a la elección, a la hora de estar enfrente de la urna electoral? Total. Yo creo que allí va... Y falta todavía campaña. Sí, es que por falta supuesto. Campaña, faltan ollas por destapar. Así es. Faltan trapitos al sol por secar. A los que no conocen las fechas, el 27 de mayo van a ser la primera vuelta electoral en Colombia. Entonces falta todavía. Todavía falta qué va a pasar, pero yo no creo que a Petro le alcance, la verdad, porque él es muy radical. Y no hay nadie quiere con Petro. Claro. Nadie quiere con Petro. Pero está bien, nadie quiere con Petro, pero Petro está de segundo y en solo. Algunas de primero y solo. Eso es correcto. Ahora, pero tienes a un Sergio Fajardo que tú lo das casi como... digamos, como que tiene ya su pase, su ticket a la segunda vuelta, ¿no? Y entonces después, ¿con quién más? Sí, cuando comienzas a ver a Vargas Lleras, a Iván Duque, que la verdad, lo siento mucho, creo que Iván Duque no pasa la primera. Para mí, Vargas, Duque se unen. Ok. ¿Y Marta? Marta va a estar allí donde le diga a Pastrana que esté, que va a estar allá con ellos. Claro. Si Vargas y Duque se unen, Marta va a estar allí. Okay. Ella va a hacer lo que Pastrana le diga. Esa sería una jugada interesante. Aquí la única persona que se va a llevar los votos para ganar todo va a ser Humberto de la Calle. De la Calle. Porque sea como sea, él es el único candidato de liberalismo que hay allí. Claro. El Partido Liberal
es totalmente fuerte en Colombia, gústele que no le guste. Del Pero, Partido Liberal se han dividido los otros partidos. Claro, pero aún así está muy por debajo en las encuestas. De la calle no te pasa de 5%. En el mejor de los casos, aquí sí lo suben bastante. En Imbamera 10%. Pero de la calle lleva maquinaria. Uh-huh. De la calle es un hombre muy diplomático. Es el único estadista que hay en el país. O sea que podríamos tener una sorpresa con De la Calle. Yo lo veo así. Interesante. O sea que sería un candidato de izquierda moderada y uno del centro. Que pudiera ser más centro-derecha, ¿cierto? Sí. Interesante. Sí, más centro-derecha. Más centro-derecha. Milton, para los que nos acompañan en nuestras emisoras, nos toca despedir. Contigo nunca nos da tiempo para poder completar ni un solo programa. Se nos quedaron demasiados temas por fuera. Quiero agradecerte nuevamente. Quedan temas por discutir, claro, quedan comentarios que leer. Así que nuevamente te invito. Claro. Yo no sé cómo vamos a hacer. O te mudas cerca de mi estudio o vemos qué hacemos, porque creo que tenemos muchas cosas que analizar de Colombia. No hablamos de la migración, no hablamos de tantos temas. Esto me encantó, sobre todo la oportunidad de poder analizar cada candidato, que lo hicimos muy por encima, porque por supuesto el tiempo no nos da. Te invito nuevamente, cuando tengas oportunidad, que de pronto podamos darnos esta semana, la semana que viene poder reencontrarnos. Sé que yo lo voy a apreciar muchísimo, y también todos los que nos están acompañando en este momento muy seguramente van a estar muy pendientes para hacerlo. Muchas gracias por venir de nuevo. Un placer. Sin duda alguna, y bueno, esperando que en Colombia el ganador de la segunda vuelta continúe encaminando el país a donde tiene que ir y no lo aleje, porque lo que le pase a Colombia, para bien o para mal, va a ser o una bendición o una desgracia para toda América Latina también. Totalmente. Así que hay que comenzar a ver nuestros países con este tipo de ojos. Porque un venezolano está interesado en lo que pasa en Colombia, porque tiene que interesarle. Porque un colombiano le interesa lo que pasa en México, porque sabe que eso también lo va a afectar. Claro. Ese es el propósito de este espacio. Así que aprecio muchísimo, además, el tiempo que te has tomado para compartir con nosotros. A ustedes, gracias, como siempre les digo, por compartir con nosotros. Se les quiere muchísimo. Se me cuidan, porque nos toca ahora sí descansar. Y nos vemos nuevamente el próximo lunes para continuar analizando todo lo que ocurre, lo que acontece en nuestro continente americano.